Hola. Sí, doctora, quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias. Nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado.
Lanzamos nuestra maestría en control gubernamental en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Muy buenas noches a todas y todos los presentes. A nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Gestión de Equipos de Alto Desempeño que dictará la doctora Marta Inés Leiva Mesa. Antes de dar inicio a la conferencia, les explicaré la dinámica de participación. Durante la presentación, las y los participantes podrán realizar preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas. Estas se harán llegar a la expositora, quien las resolverá al finalizar su exposición. A continuación, iniciamos la conferencia Gestión de Equipos de Alto Desempeño a cargo de la doctora Marta Inés Leiva Mesa, quien es doctora honoris causa 2018, Dama de la Salud y Premio Award for the Best Investigation Work por la Sociedad Internacional de Investigación, Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnologías, SISDET, en el Congreso Internacional Médico-Científico y Desarrollo Empresarial en Salud, Colombia. Medalla de Honor al Mérito en Máster en Psicología Funcional, entregado por la Sociedad Internacional en Investigación, Salud, Desarrollo Empresarial, Tecnologías, SISDET, en la Universidad Europea del Atlántico en Santander, España, 2022. Premio Palmas de Oro a la Excelencia Profesional 2021, otorgado por el Círculo Nacional de Periodistas de la Ciudad de México. Premio World Leader Science for the Benefit of Mankind 2021 y Maximum Leader in Excellence in Health 2021, otorgado por la Asociación Mundial para la Excelencia en la Salud, AMES. Doctora en Psicología, psicoterapeuta con más de 40 años de experiencia, experta en desarrollo humano en las diferentes etapas de la vida natal, temprana, adolescencia, juventud, adultez y senectud. CEO, directora fundadora del Centro de Formación Integral y Desarrollo Humano Families House. Mentor Coach por Emovere Argentina. Coach certificada por la International Coach Federation ICF Axon Training. Asesora y consultora nacional e internacional de programas de intervención prenatal, primera infancia, desarrollo del talento humano y corporativo, clima organizacional. Especialista y docente en coaching, liderazgo e inteligencia emocional. Miembro activo de organizaciones mundiales, como por ejemplo CISDET, COMAU, OMEDI, AME y AMES. Docente destacada en diferentes universidades de prestigio en el Perú, a nivel de posgrado, de personal, en empresas como Quality Products, Merinsat, Petroperú, entre otras. Premio Mundial de la Ciencia Eureka 2012. Conferencista a nivel nacional e internacional en temas de familia, desarrollo humano
y empresa. En Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Cuba, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, México, Miami, España y Australia. En estos momentos, la doctora se encuentra en la ciudad de Melbourne, en Australia. Muy buenas noches, doctora, y adelante con su presentación. Buenas noches, para mí es un placer realmente estar con ustedes y como lo dijeron en el momento que daban el anuncio, la importancia de compartir experiencias. Estamos en un mundo ahora globalizado y qué mejor en estos momentos para poder interconectarnos con esta maravilla de la tecnología que nos permite estar unidos cada vez más en tiempos reales. Ustedes están de noche, yo estoy de día, ya estoy en el viernes, ustedes están en jueves, pero de todas maneras, entre el futuro y el pasado nos estamos conectando en tiempos reales. Por lo tanto, vuelvo a decir, el tema que ustedes me solicitaron me pareció de mucho interés porque es lo que se está viviendo y lo que se está tratando de manejar ahora en esta era de la gestión de las emociones. Este siglo XXI, en muchas bienales mundiales en las cuales he podido asistir, se trabaja mucho la decisión de la importancia de darle la oportunidad a la gestión emocional para nuestras vidas en cualquier situación y condiciones. No sé si me permiten ahora compartir pantalla para poder iniciar. Por supuesto, doctora. Sí, perfecto. Entonces voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Todo está visible, ¿cierto? ¿Todo bien? Correcto, en modo presentación y perfecto, doctora. Muy Gracias. bien. Entonces, cuando me pidieron hablar sobre la gestión de equipos de alto desempeño, prácticamente me pareció un tema bastante importante que sobre todo estemos conectados a toda la realidad del mundo, porque es lo que de un día a día todo esto se viene manejando en todas las condiciones. Yo quisiera un poquito observar y mirar cuál es la problemática actual que tenemos en nuestro medio. Porque hablar de gestiones humanas, hablar de talento humano para equipos de alto rendimiento o de alta excelencia, es tener que ver cómo está la persona, cómo está el ser humano en sus realidades y de qué manera puede interactuar. Definitivamente existen estudios globales a nivel de empresas. Cuando hablo de empresas, uno piensa estrictamente que son las empresas que tenemos que vender productos. Existen las empresas de organizaciones humanas que tienen que ver con leyes, que tienen que ver con normativos, existen empresas educativas que tienen que ver con sistemas y estructuras, y tiene que ver también con familias, porque las familias también obedecen a una estructura. Entonces, aquí la importancia es ver cómo estamos nosotros en nuestras dinámicas. Estas empresas altamente transnacionales, Quadrivisap, alemanas de naturaleza, hicieron toda una serie de estudios a nivel global y antes de la pandemia, miren ustedes, en el año del 2020, en el mes de abril, demostraron ya que el 75% de personas se sienten más aisladas socialmente. Y estamos hablando de un espacio social en retracción. No estamos hablando de un espacio de modernismo en donde el ser humano avanza cada vez más en su desarrollo humano. La tendencia está dada para eso. Sin embargo, estamos viendo que hay un 67% en donde informan que hay un mayor estrés. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud ponen ahora el estrés en uno de los primeros aspectos que matan al humano en el siglo XXI. Por eso es que se está tomando mucha atención al manejo del estrés y lo que nosotros podemos decir al manejo de la ansiedad, que estamos hablando de un 57%. Y lo más curioso es que en esta etapa de modernismo, de facilitismo y muchas condiciones, el 53% se dice que se siente más agotado, ¿no? Más agotados emocionalmente. Y cuando decimos que estamos agotados emocionalmente, podemos decir qué es lo que nos está sucediendo a nosotros como personas que de una u otra manera empezamos a tener dificultades para manejar estos tipos de condiciones dentro de las empresas donde se supone están el mayor tiempo de nuestras vidas ejecutando acciones. ¿Cómo es que nosotros estamos con desgastes emocionales, con estrés, con ansiedad y con muchos desánimos a nivel de la vida? Y vamos a ver un punto importante.
Si yo hablo digamos, de equipos de alto rendimiento y hablo de humanos integrados para ejecutar acciones en la mejor perfección, estamos viendo que acá la importancia requerida es la comunicación en el trabajo. Y sin darnos cuenta, la tecnología nos da mucha oportunidad, pero también nos va absorbiendo como personas. Y a veces esta comunicación que nosotros lo podemos hacer de manera gregaria, lo estamos manejando en comunicaciones unipersonales. Ustedes verán que las expresiones gestuales, los estados emocionales empiezan a bloquearse y solo el sistema de pensamiento con el hacer automático es lo que va generando estos procesos de interrelación y nos va congelando en un sistema colaborativo de las cuales ahora nosotros pretendemos. Es lo que vamos observando en el día a día. Cuando hablaba con Mariela Guterman en la ciudad de Nueva York justamente sobre el tema de qué podemos hacer para el mejoramiento humano, una de las cosas que ella me brindaba como coach empresarial y le decía, voy a tomar nota a este dato porque me interesa. Y algo que me explicaba era de que nosotros estábamos, sin darnos cuenta, ingresando al automatismo del perfeccionamiento. Todos estamos en automático, todos estamos en el hacer, en qué tenemos que promover para generarnos metas y proyectos. Pero ¿qué hay del principio del ser que nos lleva ahora a dificultades sumamente significativas? Esta indiferencia de interacción entre las personas. Nosotros a la comunicación tenemos que ver gestos, gestos, movimientos, de las cuales vamos a hablar un poquito más porque nos interesa tomar mucha atención en el tema. Curiosamente decimos, si en el siglo pasado hemos tenido seres muy eminentes, con competencias cognitivas sumamente altas, sin embargo, emocionalmente muy aplanados, muy destruidos, muy ásperos, muy autocráticos, muy indiferentes que de una u otra manera caían en la depresión y no permitían estos sistemas de manejos óptimos a nivel grupal. Hoy en día, que hablamos de la gestión de las emociones, estamos muy atentos en observar cada uno de estos puntos en todas las posiciones en las que nosotros queremos estar. ¿Qué es lo que podemos decir? Si desde ahí ya del siglo XX hacia atrás ya veíamos, perdón, del año 2020 hacia atrás, ya veíamos estos sistemas de contactos humanos no tan bien resueltos, pero sí muy competentes en sus habilidades, pero casi de baja calidad de comunicación, nos vamos viendo que tuvimos que pasar un periodo de pandemia sumamente significativa y urgente, que transformó al ser humano en todos sus niveles y en todas sus condiciones. Nos ha calado de una u otra manera entre mayor o mediana magnitud, no menor, porque todos lo hemos sentido. El concepto de vida y muerte era un elemento que se manejaba en el día a día y que teníamos que estar nosotros muy acuñados en esa condición. Inmediatamente para las empresas pedían como punto fundamental número uno gente que esté habilitada, personas que sean capaces de liderar gestiones de crisis. Y todo el mundo apuntaba a un 95% en buscar líderes que aseguraban esta gestión, porque habían procesos que recuperar de inmediato y tener esa capacidad de resolución que decimos nosotros, esa capacidad de velocidad de procedimientos para anticiparse a los nuevos problemas y poder manejar. Como punto número dos, se manejó un 87% en la capacidad de la digitalización. La pandemia nos llevó velozmente a todos ponernos en máquinas. Otros estaban muy entrenados, otros medianamente y otros casi no le daban mucho interés porque seguíamos viviendo en un sistema un poco tradicional, entre que modernizábamos y entre que no. Pero llegó un momento en que esto tuvo que ser totalmente digitalizado y lógicamente las empresas buscaban esta capacidad de digitalización en una forma sumamente abrupta y con muchas condiciones para que se puedan dar como elementos. Buscábamos profesionales con experiencia en transformaciones digitales. Tenían que tener dominios virtuales a mucha velocidad para no caer los grandes proyectos que se manejaban a nivel nacional e internacional. Luego nos interesaba, como punto número tres, este pensamiento ágil y estratégico, que prácticamente estaba en un 60% en condiciones.
Le daban todo el interés de este pensamiento ágil porque había una forma de tener que adaptarse con mucha velocidad a las formas de trabajo y a las condiciones en las que uno tenía que desarrollar proyectos. Y tenía que buscar en mucha velocidad minimizar errores porque teníamos que salvar. Las empresas padecieron todos los elementos a nivel del mundo. Nadie se libraba de ello. Y exigían como punto número 4 un 73% de competencia remota. Lógicamente se buscaban expertos en herramientas digitales, pero que podían mejorar la gestión, pero además de mejoramiento de estas gestiones empresariales, se buscaba cómo lograr la comunicación entre los equipos de trabajo. Con muchos líderes tuve oportunidad de dialogar que hacían puestos gerenciales y automáticamente decía, doctora, qué difícil es tratar de comunicarme con todos a la vez en un momento oportuno. Llamar a reuniones virtuales resultaba una emergencia y teníamos muchos impases de conexión, de internet. Acuérdense que hubo mucha dificultad en las conexiones de internet, había mucha demanda de los fluidos y todo se lentificaba y era todo un problema para poder generar estas condiciones. Por lo tanto, todo esto generó a que tendríamos que buscar 4 elementos significativos que teníamos que desarrollar inmediatamente. La visión global. Tener ese entorno globalizado en nuestro mundo estaba puesto y teníamos que buscar las estrategias y las acciones para podernos relacionarnos en torno a él. Esa visión global abierta entre las condiciones. Pero nuevamente decíamos la importancia de ver la gestión de riesgo, examinar las diferentes alternativas para mitigar los riesgos, que tenía que ver con una capacidad de percepción a todo nivel. De qué manera mis percepciones eran multifocales en las cuales yo podía trabajar y observar los riesgos de mayor hasta el mínimo para poder prevenir y anticipar situaciones. Buscábamos como punto importante, y ya lo habíamos señalado, estas capacidades técnicas que durante la pandemia ya se levantó con mucha exigencia porque teníamos que estar ahora muy puestos a estas condiciones profundas de las teorías financieras, saber cómo aplicarlos en una realidad concreta, en un proceso inmediato. Por ello, se buscaba gente sumamente alta con mucha resolución a los conflictos. Hoy en día, se está trabajando mucho la importancia de las habilidades blandas. Desde mi perspectiva, yo no entiendo por qué le decimos habilidades blandas, cuando es algo sumamente importante en la realidad del ser humano. El desarrollar recursos psicológicos, el fortalecer tu estructura de personalidad, pasa a ser un elemento muy vital y que ahora, lógicamente, las empresas lo toman muy en cuenta. Las empresas a nivel de, digamos, de negociaciones, a nivel de instituciones, de organizaciones, a través de las familias, a través de los colegios, este desarrollo de habilidades es sumamente importante porque nos va a ayudar a generar esos famosos líderes que nosotros buscamos, pero me refiero al líder trascendente que de un momento a otro lo vamos a comentar también. Pero estas personas con estas habilidades para liderar equipos y con mucha razón comunicar ideas. Pero el tema de comunicar ideas no resulta tan fácil. Nosotros estamos hablando ahora de la importancia de manejar un concepto de comunicación, pero una comunicación efectiva, que es otro de los puntos que lo vamos a desarrollar dentro de un rato. Por lo tanto, desarrollar las habilidades blandas, bueno, yo diría las habilidades humanas estratégicamente importantes, se hace necesario. ¿Por qué? Porque la actividad comunicativa, lógicamente, el proceso del ser del humano, de esos recursos digamos, de resolución del yo, de apertura hacia el medio, más sus capacidades productivas en su actividad real, pasan a ser hilos necesarios de cableados de la luz que lleva la empresa, de la luz que lleva la vida, que la luz que nos lleva a cada elemento que nosotros vamos ejecutando. Por eso es que la comunicación humana nos envuelve en nuestras vidas y en toda actividad donde estamos, nos estamos comunicando de una u otra manera.
Y por lo tanto, si nosotros hablamos de la apertura a todas las ideas que se presentan en el entorno, esa lluvia de ideas, ese design thinking, por ejemplo, que es una técnica importante que se está manejando hoy en día, basado en el nivel de la empatía, de las relaciones, de vivir en el concepto del ser para buscar y entender las necesidades y poder llegar a ello, a generar esquemas e imaginación de cómo puede innovar nuevas situaciones, prototipar nuestras condiciones, esquematizarlos para luego poder ejecutarlo y luego testearlo y hacer ver el seguimiento de todo este proceso. Díganme ustedes si en todo este cableado no está la comunicación en todo momento. Y es una de las partes del por qué decimos, mírate a ti, cómo estás en tu ser. Gestiona tu comunicación efectiva. Si queremos hablar de equipos de alto rendimiento, de equipos de eficiencias elevadas, entonces tenemos que ver cómo está tu comunicación efectiva, porque empezamos a hablar ahora de las comunicaciones efectivas. Pero la tendencia actual es decir, y quiero tomar un poquito de atención en ello. La tendencia actual es decir, muy bien, tú puedes comunicarte efectivamente porque estás en toda la condición de llegar a tus metas con este sistema que tú has creado asertivamente. Pero ¿qué hay de la comunicación afectiva, del cómo te comunicas? Entonces hablemos ahora de una comunicación afectiva y efectiva. Afectiva en la forma de la interrelación, como yo me gestiono para brindarme en una relación empática, y efectiva en la toma de decisiones, en la resolución que yo ejecuto con todas las variables que me permito para llegar a mis metas y lograr mis objetivos. Por eso decimos, si tú quieres tener una comunicación afectiva y efectiva, tienes que fijarte, en primer lugar, cómo ingresas a cualquier lugar, cómo entras, sea el trabajo, sea la entidad que tú quieras hacer, sea tu casa, sea el lugar en donde estés. ¿Cómo entras? ¿Entras bien? ¿Das apertura comunicacional? Ese es un elemento importante o sin darme cuenta genero bloqueos, porque la comunicación se presenta con muchos elementos y yo puedo sin darme cuenta dar actitudes de bloqueos, cuando de repente internamente yo quiero comunicarme y no sé hacerlo. El proceso que nosotros decimos actualmente es la alineación de la integración. Cómo yo estoy en una línea integrada. Lo que yo pienso, lo siento y lo actúo. Si estos tres niveles están integrados, estamos yendo en buena relación. Pero muchas veces yo puedo sentir algo o puedo desear algo, pero no lo siento. O de repente lo deseo, lo siento, lo pienso, lo deseo, pero no sé cómo expresarlo. Ahí vienen mis atrapes, mis limitantes, que hoy en día lo estamos trabajando diciendo la importancia de desarrollar tus caminos, limpiar tus líneas de comunicación y permitirte la apertura. ¿Por qué? Porque yo tengo que entrar bien a donde entre, a donde ingrese. ¿Cómo me mantengo? ¿Me mantengo bien con el estado de ánimo perfecto? Porque yo puedo decir el qué tal y luego me apago y me aplano, o me pongo áspero, o me pongo dudoso, o me pongo desconfiado, o me voy con el desdén, no lo sé. Ahí tenemos que estar constantemente observándonos y decimos, ¿cómo me mantengo en el grupo? ¿Me mantengo bien con un estado de ánimo siempre oportuno? ¿Me mantengo dinámico con la energía continua? Para eso yo tengo que observar cómo está mi nivel de energía y cómo sé mantener mi energía. Y de qué manera también sé, otra vez, volver a repotenciarme en mi energía. Fíjense en las bienales mundiales en las que estoy. Están hablando últimamente, casi todas, que lo primero que determinan ahora en la conservación de la salud es ver cómo duermes y cómo te alimentas. Y decimos el dormir. Las últimas investigaciones nos están diciendo incluso de la forma como duermes, si es un sueño de calidad y profundo, pues hasta reparas el ADN. Por eso se están manejando en esa línea. Si tú duermes bien, tu sistema nervioso está, digamos, adecuado. Y si tu sistema nervioso está adecuado, tú estás tranquilo. Y si estás tranquilo, estás con bienestar. Y tienes mayores posibilidades de que tu energía fluya hacia los demás y tus relaciones humanas se mantengan buenas.
le das el matiz de esa relación humana placentera y adecuada, y tú estás en un estado ya de bienestar. Por lo tanto, tu inmunidad a nivel del cuerpo está en buena disposición, tus energías se repotencian y circulan constantemente, y tú te mantienes siempre sumamente liviano en donde estás. Por lo tanto, el mantenerte bien te ayuda a que puedas ahora tú mantener una energía constante. Tienes capacidad de liderar, tienes capacidad de ser corporativo, de ser democrático. Cambian los líderes ahora en los procesos de acuerdo a una relación de equipo interfuncional, por ejemplo, en donde de acuerdo a las capacidades y competencias se va dando los puntos de acción en que ahora te toque a ti, ahora esto es tu área, esta es la otra, pero todos seguimos colaborando en el conjunto. Y luego viene el otro lado, cierro bien, me voy bien o me voy desgastado, aplanado, o me voy molesto, mortificado, o salgo discutiendo de la relación. ¿En qué situación? Estos tres niveles son sumamente importantes para nosotros manejarnos. ¿Y está basado en qué? Según las investigaciones ya de Harvard, en la Escuela de Negocios, están manejando mucho la importancia de esta comunicación efectiva. Pero esta comunicación efectiva se da porque el 93% de la comunicación está repartida en la comunicación gestual, donde tiene que ver con gestos, posturas, mirada, y el tono de voz, nuestra voz. El tono de voz lo rige la amígdala cerebral, que tiene que ver con las emociones, y de la misma manera el rostro. Ese tono de voz tiene que ver con la intensidad de cómo están tus emociones y de cómo lo vas manejando. Basado en esto, cumples el 93% de una comunicación adecuada. Y curiosamente, solo el 7% tiene la comunicación verbal en qué digo, qué estoy diciendo. Mire, le cuento una experiencia rapidísima. En la ciudad de Nueva York, estaba acompañando a un proceso de selección de personal y todo era simplemente por la voz. A través de la voz medíamos la velocidad de procedimientos, cómo la persona ejecutaba respuestas y cambios dinámicos en sus tipos de pensamientos. La intensidad de la voz y la forma como lo flexionaba ayudaba a ver la dinámica de sus estados emocionales y que no tenga bloqueos. Y de lo que estaba diciendo, que es el 7% que está acá, el 7%, qué estoy diciendo, tiene que ver con mi capacidad de información que yo tengo de todos los estudios que puede haber realizado. Curiosamente, este 7% nos gobernaba en el siglo pasado. Nosotros nos interesábamos en cuánto sabías, no cuánto eras. Y de acuerdo a eso medía tu eficiencia. Ahora no, ahora estamos manejando la importancia de esa comunicación efectiva. Y cuando hablamos de este lenguaje corporal, hablar de gesto, postura y mirada, déjeme decirle que el rostro es el punto focal de nuestro cuerpo, es nuestra cara. Es ahí donde se da el primer impacto de fijación. Y esto es un código cerebral que nos viene en el desarrollo humano. ¿Qué es lo primero que hace el bebé o que cuando hemos sido nosotros bebé, qué es lo primero que hemos hecho? Mirar el rostro de nuestros cuidadores. Y a través de ello nos manejamos. Hay de aquellos que de repente, por desconocimiento, los dejaban solo con los biberones. He hecho muchas investigaciones sobre el proceso de vínculos y la continuidad de las experiencias, y la psicología ha venido hablando y las neurociencias han ratificado el gran daño que se da en estos procesos de la comunicación. El rostro que tú usas está unido a la emoción que tú empleas, que más empleas en tu vida. Ese rostro lo dirige también la amígdala cerebral, lugar donde están las conexiones emocionales del ser humano. Entonces, imaginemos un rostro que supuestamente lo vemos aquí. Ese señor, si yo lo observo, muy competente, con mucha capacidad y mucha capacidad de resolución, pero tiene un punto en contra: bloquea su mirada. Si ustedes observan, esa mirada está muy seria, muy rígida. Ese sistema de rostro ya está alejando conceptos. Si vemos acá, una persona juvenil está mucho más abierto en su comunicación, mucho más liviano en su comunicación.
mucho más dispuesto. Lógicamente, todavía no tiene los ojos y la expresión de tener el dominio de las competencias en cuanto a la información. Pero la experiencia y la proyección va a hacer que esta persona tenga todos los recursos en tanto se regule sus experiencias en cuanto a sus competencias técnicas de información y eso le va a ayudar con mucho más resolución a asumir las condiciones. La tecnología virtualizada nos ha permitido comunicarnos y curiosamente lo que nos ha generado es que esa comunicación nos ha manejado a través de nuestros rostros y hemos empleado nuestros gestos y nuestras miradas en nuestros rostros y el uso de nuestras manos. Y eso es todo de por qué razón ahora nosotros podemos conectarnos adecuadamente y ustedes me puedan estar sintiendo el deseo que yo busco en comunicarme con ustedes y llegar a cada uno de sus mentes. Por eso decimos que la persona que mira con tranquilidad, no con las miradas que le digo ofensivas o de dominio o autocráticas del siglo pasado. Acuérdense que en el siglo pasado te decían que hasta con la mirada te dominaba, porque era una mirada de autoridad y aplanamiento, cuando ahora estamos en una gestión de colaboración y trabajo en equipo. Y hemos detectado que definitivamente, si las personas están en un proceso tranquilo, pues sus niveles de innovación es mucho más oportuno. Por eso decimos que una persona que mira muy tranquilamente, con mucha capacidad de diálogo, pero se muestra muy seguro, amistoso, maduro y sincero, sus niveles de comunicación van a ser mucho más lineales. Ese proceso de sincronización que decimos nosotros como elemento vital se da en las personas. Pero no solamente nos basamos en la comunicación a través del rostro, sino estamos hablando ahora de una escucha activa. Yo lo llamo la escucha sensorializada. En el siglo pasado decía, no necesito mirarte, para eso te estoy escuchando, habla nomás. Y yo seguía de repente en la máquina de escribir de la época o de repente en la computadora. Y decíamos, no necesito mirarte, vamos, te estoy escuchando, avanza. Y decimos, no, la escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que te está hablando. Pero para poder llegar a eso, nosotros tenemos que aprender a conectarnos adecuadamente. Y esa comunicación real es escucharnos con una información de calidad, donde yo te entiendo y tú me entiendes y yo verifico lo que te estoy escuchando manteniendo un nivel muy empático, porque esto es lo que nos permite construir el tipo de vínculo basado desde la confianza. Cuando yo me siento en confianza, me expreso, suelto todo. Es ahí donde mi hemisferio derecho empieza a funcionar. El izquierdo lo hemos trabajado mucho con las teorizaciones, con las lecturas que son muy importantes. Pero ¿cómo está mi hemisferio derecho? ¿Cómo está mi capacidad de innovación, de renovación, de ese pensamiento ágil, de esa calidad de vida, de esa calidad de comunicación en armonía, de estos procesos en los cuales decimos nosotros que tenemos que manejar? ¿Tengo una adecuada disposición psicológica? ¿Estamos en esa condición? Para obtener esta disposición emocional de apertura, miren el rostro, de soltura de la mano, soltura porque en la mano es un conector de comunicación emocional. Si son mis manos adecuadas, mis manos que me permiten integrarme, o solo palmoteo o alejo la mano o pongo demasiada fuerza o pongo mucha rigidez. ¿Cuáles son los elementos de la mano? Si ustedes verán, y si observamos aquí esta mano, si bien es cierto, la extiende, pero sutilmente te da la curvatura de los dedos que te dice, vamos, te estoy recibiendo. A que yo la ponga recta como tajante, ¿no? Como que decir, hola, pero ahí me corto. Por eso decimos, tenemos que aprender a prepararnos interiormente para poder escuchar en todo el proceso y tener el sentir de esa escucha. Tengo que aprender a observar a la otra persona. Tengo que identificar qué me está diciendo, a dónde está queriendo llegar, pero cuáles son los sentimientos reales y de franqueza que gobiernan a esa comunicación. Porque en base a esto yo organizo los objetivos y los sentimientos que me emanan para poder llegar a una verdadera comunicación verbal y gestual y actitudinal. De esa manera, estos procesos de comunicación es lo que se están buscando, digamos, en la necesidad de la comunicación empresarial.
esta comunicación interconectada a todo nivel, tanto en presencial como en lo tecnológico. Por eso decimos, importante es que usted aprenda a gestionar la energía que usted tiene, cómo duerme, cómo come, cómo mantiene sus niveles de vitalidad y de esta manera poder ver cómo están las emociones del equipo. Si yo me reúno con personas, ok, ok, ok y ok, estamos bien. Estas personas están preparadas para la habilidad de la comunicación. Y lógicamente, tengo que asegurarme que tengan las competencias para que puedan fluir en el camino. Yo tengo que reconocer realmente cuáles son temores, cuáles son los temores que hay. Mis temores personales, mis temores de la empresa y mis temores del proyecto. Pero siempre tengo que ir a alentar la resolución. Hoy en día, en las universidades, en las maestrías, se está trabajando mucho la importancia del manejo de negociaciones, manejo de conflictos y negociaciones. Cómo yo sé negociar y cómo manejo mis conflictos. Por eso que ante ello, cada conflicto es una búsqueda de resolución, retirando los temores. Esa resolución de conflictos según el método, el estilo de negociación en base a principios, el método Harvard. Enfócate en tu meta, regula la emoción, separa los prejuicios, separa las emociones negativas, separa las personas destructivas y vete directamente a determinar, a elegir el cuadro de necesidades y determinar tus intereses para que puedas llegar a tus metas. El pensar serenamente al actuar. Muy bien, son elementos importantes. Y el hecho mismo de decir, demuestre una escucha de apoyo, esa escucha sensorializada, nos estamos escuchando y nos estamos entendiendo. Tú me has dicho esto, correcto, te entendí tal cosa, ¿estamos en lo correcto? Sí, mi percepción está clara, lo que tú dijiste yo lo entendí, por lo tanto entramos en acuerdos. ¿Qué nos dice aquí? Mantenga un constante pulse, observe cómo está el grupo en todo su momento, cómo están manejando el estrés en conjunto, cómo se están liberando. Porque el estrés nos va a acompañar toda la vida, pero ¿cómo lo manejo? ¿Y cómo lo libero? ¿Y cómo resurjo? Por eso que los nuevos paradigmas de este año, de este siglo, perdón, es reinvéntate, renuévate, resurge. Ya no es el famoso genio y figura hasta la sepultura. Te la hizo una, te la hará mil veces. Del árbol torcido, si no está enderezado a tiempo, torcido quedará toda la vida. Esos paradigmas eran muy estáticos y te anulaban el principio del ser. Resulta que todas las investigaciones apuntan que ahora nosotros somos los únicos seres vivientes en este planeta que podemos transformar una emoción, siempre y cuando asumas la responsabilidad al cambio. Puedes gestionar tus cambios, no hay edad para ello. Yo estoy investigando mucho la importancia del rejuvenecimiento emocional. Si tú estás en un estado ok en tus emociones, pues hasta tu envejecimiento lo retardas. Miren ustedes lo importante que se da ello. Y por eso decimos, sea constante en los mensajes, que establezcan propósitos. Hoy en día hablamos del pensamiento positivo, no del pensamiento destructivo. Uy, ya lo hiciste mal, no, es que tú todo lo haces mal. Ahora no, te equivocaste. Vamos, el error te señala el punto del cambio. Alégrate del error porque ya llegó tu crecimiento. Son experiencias, no son situaciones críticas, simplemente son experiencias a resolver. Y lógicamente siempre aprender a comunicar todos los recursos disponibles. Uno de los puntos vitales que quiero también señalar es este concepto del surfeo. Nosotros decíamos que la perspectiva del nuevo crecimiento era la famosa escalera, ¿no? Y de la forma como tú subías y cómo sentías cada escalón, llegabas a tu meta del ascenso. Pero muchas veces entrábamos y subíamos la escalera con tanta velocidad que no lo sentíamos y llegábamos a puestos tan altos sin darnos cuenta y luego después nuestras caídas eran sumamente altas. Este concepto de la nueva perspectiva del crecimiento, que es el del surfeo, es saber que la vida ahora es muy rápida, tiene muchos cambios, estamos en una era de mutación, demasiados cambios rapidísimos se están presentando por diferentes índoles. Entonces, ¿qué te dicen? Mantén tu equilibrio, pero siempre
llega a la meta y ten todo el proceso de movimiento y equilibrio energético, vital y seguridad y confianza para que puedas adaptarte a los cambios, ser flexible al cambio y poder adaptarte con rapidez a las condiciones, sin que rompa el concepto del principio de lo que tú eres. Claro está que estamos en un estado, en un entorno buca, ese famoso estado buca, donde está la la volatilidad, esa situación de la velocidad al cambio que estamos hablando, que nos lleva a incertidumbres y que a veces nos dificulta anticiparnos a nuevas situaciones. Estamos muy encajados, la pandemia nos llevó a estados de alta complejidad. Había mucha proliferación de situaciones muy críticas que a veces nos afectaban en la toma de decisiones y por tanto llegábamos a posturas muy ambiguas, que no podíamos interpretar tan fácilmente los acontecimientos y saltar los impactos. Por eso es que estamos viendo la posibilidad de seguir dándole a la importancia de las emociones, porque influyen en nuestro estilo de ser, inclusive en nuestro interactuar. Podemos decir que la emoción interfiere con la razón, pero la razón modifica también la emoción. Ambos entran en interjuego y por eso digo lo que yo pienso que es la razón, lo siento que es la emoción. Y cuando estamos en acuerdos, automáticamente yo actúo adecuadamente. Esto se transforma, esto el ser humano no lo tiene tan fácil. Por eso que existen emociones negativas que nos van perjudicando el desarrollo de nuevos aprendizajes y de mejoramiento de nuestras competencias. Y por eso es que todas las empresas están trabajando mucho el clima laboral, el manejo del estrés en todos sus niveles, porque ya han entendido que la inteligencia es emocional y por lo tanto nuestro aprendizaje debe ser emocional. Nos emocionamos con lo que hacemos y en la medida que nos emocionamos con lo que hacemos, nos identificamos con nuestros proyectos, nos identificamos con la empresa, nos identificamos con el equipo y podemos prácticamente sincronizar en todos nuestros niveles de acción, siempre y cuando nosotros nunca perdamos ese concepto de espiritualidad y de cultura organizacional. Pero ¿a qué me refiero con la espiritualidad? A este concepto de creencias. Créete lo que estás haciendo y une a esas creencias esa sensibilidad humana que te va a dar el motivo hacia la vida. Ese motivo es el impulso, por eso hablamos también sobre la motivación empresarial. ¿Cómo levantar las motivaciones? Y eso no lo hacen porque uno lo quiere hacer o porque quiere ser de bueno, porque ya se observó que las personas dentro de un proceso colaborativo, en un equipo muy, digamos, interconectado, su producción aumenta en un 30% más de aquel que lo hace rutinario y que curiosamente son más innovadores. Por eso que decimos, dale un sentido intenso a todos los propósitos que tú quieras dar, tú quieres acogerte. Mantener esa confianza y respeto que siempre buscamos y esa tolerancia a la expresión de los colaboradores. En el siglo pasado nos castigaban por los errores, porque manchábamos la imagen, manchábamos la honra, el apellido, nos pusieron muchos problemas al miedo a no equivocarte. Hoy en día es, tranquilo, utiliza tu innovación, tu cerebro derecho. Cuando tú estás más en calma, te vienen más ideas. Y si no, busca recursos, no inhibas emociones de las personas. Ese es uno de los problemas que tenemos que manejarnos hoy en día, sobre todo en organizaciones importantes. ¿Qué es lo que necesitamos? Buscar la felicidad organizacional. El tema de felicidad es un punto que se ha acuñado en este siglo XXI. Decíamos en el siglo pasado que la felicidad hasta le cantábamos, viene y se va. La felicidad es efímera, dura poco, solo son estallidos. Eso eran los conceptos que se primaban y entendíamos que era una emoción que acompañaba al ser humano, pero que era muy efímera. Pues hoy en día decimos, gestiona tu felicidad. Tú puedes mantener, estimula la felicidad en tu cerebro desde cuando amaneces y cómo te despiertas. Me encantaría tener una exposición exclusivamente de estos temas. ¿Cómo te despiertas? ¿Cómo te levantas? ¿Qué te dices? ¿Cómo estiras tu cuerpo? ¿Cómo respiras? ¿Qué mensajes positivos te das?
porque tienes que aprender a amar a la vida. Si tú quieres estar en este estado óptimo como está en esta imagen, con apertura social y manejos de relaciones humanas buenas, tú tienes que entrenar tu mente. Eso no te viene así de fácil. Tienes que trabajar. He visto muchas personas cómo han trabajado sus estados emocionales y cómo han logrado estas transformaciones que nosotros pedimos. Tú tienes que entender que tienes que aprender a reducir el miedo donde estés, porque ya hay un manejo emocional. Esto es una gestión que se está trabajando ahora desde los niños. Me encanta cómo una niñita, por ejemplo, de 5 años, viene respirando profundamente, ¿no? Profundamente. Y le digo, ¿qué está pasando? Y me dice, estoy muy molesta. Espérame que se me pase. Déjame respirar. Ok, tranquila. Respira y luego conversamos. Esa niña ya aprendió a gestionar las emociones. Imagínate o imaginémonos de grande, esta chica solo va a decir, ok, respiro profundo, tranquila. Y ya le va a salir en automático, porque ya el cerebro lo aprendió. Por eso decimos, vamos, quítate los miedos que son tus muletas que te impiden desarrollarte. Siempre en mente tu desarrollo de crecimiento profesional y siempre entendiendo la importancia del mejoramiento de las relaciones personales. Pero eso nos viene con esta transformación personal, esta transformación trascendente que digo yo, porque para hacer la transformación de la motivación trascendental tienes que aprender a ser uno mismo. Y aquí quiero que le pongan mucha atención. Cuando decimos de ser uno mismo, estamos hablando del yo auténtico, no del yo social a lo que nos acostumbraron en el siglo pasado. Hola, ¿qué tal? Qué terrible me cae esta persona. Terrible. Eso es lo peor que pudimos haber acuñado en nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender a ser auténtico. El yo auténtico está unido cuando este yo social está encajado con tu yo interior. Tal cual me ves, tal cual soy, y en donde estoy, así soy. Yo, mi ser va para todo lado, a mi trabajo, a las empresas, a la sociedad, a mi familia y hacia mí misma. Por eso esta importancia de ser uno mismo, y uno tiene que aprender y tiene que entrenar. Se está trabajando en este siglo XXI. Esperemos que en el año 2050 estas cosas estén mucho más desarrolladas porque ya está en la mente de las personas. He podido apreciar en diferentes países en los cuales he podido estar, de diferentes continentes, se mantienen estas mismas líneas y se manejan estas mismas realidades. Y sobre eso hay que entenderlo. Por eso decimos que la motivación trascendental es la misma motivación humana por excelencia. ¿Cómo estás en tus interiores? Porque eso es lo que sale. Tengo conflictos, no, tienes experiencias detenidas no resueltas. Olvídate del conflicto. Piense que hay esas experiencias detenidas que ahora tienes que resolverlas, entenderlas, para que pueda fluir tus canales. Por eso que hablamos hoy en día de cuáles son tus limitantes y en qué situación está. La motivación trascendental ya sabemos que va más allá de los beneficios individuales, porque el tema de corporatividad, de apoyo y de comunicación, en eso está. Y las empresas están trabajando en esto. Le digo rápidamente la experiencia de una chica, abogada ella. Entra a trabajar a una notaría y de repente le hacen una presentación tradicional y quedó ahí. La joven, digamos, digo joven, ya tiene la edad para ser abogada, se va a su escritorio, perfecto, y de repente una duda de algunas documentaciones, se acerca a otra persona y le dice, por favor, ¿dónde puedo conseguir esto? Y le mira y le dice, en la esquina, ahí hay un armario, ahí búsquelo. La chica la mira, lógicamente, dice, gracias, abre ese armario, y terrible. Tantos documentos, ¿cómo va a ser? De repente hubo una duda de un tipo de interpretación de unos artículos y va y le dice, dime, ¿esto lo estoy entendiendo así? ¿Estoy en lo correcto? La miran de pies a cabeza y le dice, ¿de qué universidad eres? Inmediatamente el rumor del pasillo. Esta nueva no sabe nada. Terrible. Y le hicieron un ambiente tan complicado que lógicamente lastimó el principio del ser y la quebró. Tuvimos que apoyar a una chica hábil, inteligente. Lógicamente, por cuestiones de avance y de búsqueda de desarrollo, cambió y se fue a otra entidad. Era una entidad bancaria. Y estaban todos, la persona que se presentó le dijo, soy tu líder, no te preocupes, todos somos un equipo, estamos para relacionarnos.
Cualquier duda que tú tengas, nos dices con tranquilidad, te apoyamos. Hicieron un almuerzo de integración, todos se la saludaron, la abrazaron, le dijeron, ten confianza, todos estamos para ayudarnos. Lógicamente, con la experiencia antigua, no quiso ni preguntar nada. Su líder se le acerca y le dice, no me has preguntado nada, pero bueno, mira, no te preocupes, te voy a decir las preguntas que siempre se han dado. Esto es, y le empezó a decir, esto te puede pasar, esto acá, esto allá, etcétera, etcétera. Y la chica, ok, gracias. Y de ahí tímidamente empezaba a hablar. De repente un día llega la hora de salida y le dicen, bueno, nos vamos. Y ya le dice, y la mira y le dice, ¿qué pasó? ¿Te quedas? No se preocupen, todavía tengo expedientes por terminar. Vayan, vayan, yo termino y ya me voy. Todos se miraron y dijeron, no, somos un equipo. Vamos, se repartieron entre todos, todos nos ayudamos. Eso nos pasó también al inicio. Se sentaron con todos, todos ayudaron en los expedientes, terminaron, se abrazaron, nos vamos. Díganme ustedes, el tipo de actitud de este equipo, porque ese equipo ya no es grupo, ¿lo han hecho porque se les ocurrió? No, porque ya fueron entrenados, ya hay habilidades puestas, ya hay sensibilidad humana trabajada en estas condiciones. Por eso decimos, va más allá de los beneficios individuales. Todos crecemos, hablamos de la corporatividad en todo nivel. Y la máxima motivación del ser humano, claro, es nuestra autorrealización, pero no en ese ascenso que decíamos del siglo pasado, sino ese manejo de habilidades de equilibrio justamente para la resolución de los conflictos. Nosotros nos caracterizamos porque somos inquebrantables y leales a nuestros fines, a nuestros propósitos de acción en todas las condiciones, porque sabemos perfectamente que el motor más fuerte del actuar humano es nuestra motivación trascendental, es lo que nos permite saltar vallas a todo nivel y en todas nuestras líneas de acción. Y es una de las razones por qué decimos, esto nos va a permitir desarrollar los equipos de alto rendimiento, con buenos sistemas de comunicación, con buenos niveles de organización, ya trabajados con objetivos y fines reales, que nos permitan llevar nuevos cambios y producir resultados a todo nivel y en todas las condiciones. Claro que se nos presenta obstáculos para ir concluyendo, claro que se nos presenta obstáculos y a veces nos damos cuenta, pero hay que enfrentar esos obstáculos. Temor de no ser tomado en cuenta es uno de los puntos. Y ahí hay inmadureces y mucha capacidad de miedos que los atormenta. Ese temor de sentirse humillado nos han hecho vivir con el ego puesto. Nunca humillar y nunca sentirte humillado, solo trasciende. Nada más. Como decimos, tú estás comunicando, tú no estás haciendo una determinación, solo estás comunicando una idea. Pero si tu idea viene pegado con tu ego, pues buscas aplastar a todos porque esa idea tiene que prevalecer. Y ahí decimos, te estás comunicando con tu ego. Comunícate humanamente con tus ideas, que es lo que buscamos. Porque este temor a ser rechazado, lógicamente, nos lleva a conflictos, nos lleva a mantener enemistades, a resentirnos, a ponernos caras duras. ¿Qué recomendamos nosotros a los equipos? El equipo puede usar apoyos externos, claro, necesitamos siempre asesorarnos, siempre estar en línea, siempre estar en comunicación. Tienes que centrarte a como dé lugar en tus problemas reales, no en lo que tú creas en tus prejuicios y en tus miedos, sino esto pasa, esto lo tengo que realizar, cuáles son mis alternativas de contacto. Siempre prevalecer una sana objetividad. Eso es algo muy básico, aprender a mirar lo real, no lo subjetivo. Por eso decimos en manejo de conflictos en base a principios es retira la subjetividad, retira miedos y temores, retira emociones que te perturben. Mira el objetivo, cuál es la meta para la solución, a dónde quieres llegar con esto. Por eso decimos, orienta los resultados y siempre mantente en apertura y una participación activa entre todos. De esta manera, estamos ahora en ese design thinking, esa lluvia de ideas, en esa oportunidad de acciones que nos va a permitir todos los procedimientos que podamos nosotros querer realizar. Solo para ya concluir, porque creo que el tiempo ya nos ha cogido, Tom Peters nos indica las famosas 5C del trabajo en equipo. Y prácticamente estas 5C tiene que ver una con la complementariedad. Definitivamente, cada uno tiene habilidades, cada uno. Por lo tanto, en el momento que se requiere, cada uno lidera con mucha confianza, porque todos son buenos.
para cada cosa. Esa complementariedad se hace necesario que te permita el trabajo en adelante. Luego, lógicamente, siempre nosotros buscamos el hecho de actuar en forma organizada para poder proyectar un proyecto, tener todos los elementos coordinados y dirigidos, lógicamente, con el líder que en el momento está a la cabeza. En este siglo XXI ya no hablamos de genios únicos, por ejemplo. Ahora hablamos de los genios que se reúnen para generar tal cosa o tal otra, porque en base a todas esas ideas se determinaron cosas. Ya no hablamos de inteligencias únicas, hablamos de inteligencias del equipo. ¿A cuánto va? ¿Cuánto asume la inteligencia de este equipo? Porque todos están interconectados. La comunicación, que ya hemos hablado en términos generales, esa comunicación afectiva y efectiva, ese rostro totalmente abierto, expuesto, para poder generar la importancia de comunicarnos con todos. Así tengamos actuaciones individuales, tenemos la permeabilidad a través de la flexibilidad humana, de esa empatía, de poder ponernos en contacto con los demás. El nivel de confianza, porque como ya hemos pasado esos episodios de temores, ahora nuestro hemisferio derecho empieza a funcionar con mucha facilidad y nos permite darnos mucha habilidad de desarrollarnos al éxito que nosotros queremos, que es el propósito personal de todo el equipo, llegar a nuestras metas en todas las líneas de acción, sin estrés, con mucha felicidad interior y mucha motivación. Pareciera que yo hablara en el país, Alicia en el País de las Maravillas, pero no, esto se trabaja. Somos los únicos seres vivientes que podemos transformar una emoción solo. Comprométete a hacerlo, que es uno de los puntos que también pone, el compromiso. Cada uno se compromete a aportar lo mejor, cada uno tiene su marca, por lo tanto doy lo mejor para que todo esto funcione y todo esto salga hacia adelante. Por lo tanto, la gestión en equipos ahora nos dice optimizando siempre el rendimiento colectivo. Prepárate para la gestión de la diversidad, prepárate para la cultura colaborativa y para tu meritocracia. Créetelo, porque realmente tú puedes. Simplemente me despido diciendo que el mejor trabajo es aquel que se hace en equipo. Lo dijo Hernán Sabio. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias a usted también, doctora, por su interesante, ilustrativa participación, diría yo, a título personal. Y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, preguntas que nos han venido realizando el público que tenemos en estos momentos en la sala virtual. Voy a proceder a leer entonces la primera consulta. Muy bien. Muy bien, y nos dicen lo siguiente. En el ambiente laboral siempre existen personas que perjudican el clima laboral y las rencillas parecen representar problemas eternos y sin solución. Yo le quiero preguntar, ¿qué herramientas usar para conciliar los problemas de dos personas opuestas en pensamiento? Porque afectan al trabajo en equipo. Así es. Mire, justo le iba a decir, identificar quiénes son las personas. Muy bien, identificar. Una vez teniendo identificado, porque son los que perturban la conexión, porque ese es un cableado, ¿cierto? Es un hilo de interconexiones. Nosotros cada vez que nos comunicamos nos mandamos ondas electromagnéticas. Muy bien, por eso que hablamos de la comunicación sensorializada, donde todo mi principio está puesto. Pero estas personas están bloqueadas y por eso se están encontrando. Cuando vemos esto, definitivamente estamos diciendo, si no se llevan y si no se encuentran, es porque de una u otra manera cada uno está, digamos, levantando información de conflictos antiguos. En otras palabras, yo no puedo mirar a esta persona, no me cae bien. Nuevamente yo digo, no es la persona, es lo que la persona me recuerda de algún conflicto antiguo que yo no resolví, pero ahí se engancharon. Entonces, la primera posición es simplemente identificar, separarlas y empezar al diálogo con ellos para el mejoramiento de ellos. Pero no lo van a poder hacer la propia persona o la propia persona, digamos, del equipo. Ahí tienen que empezar esas consultas externas. Están los psicólogos organizacionales, expeditos en todos los temas del coaching empresarial,
esas personas tienen que ser coacheadas. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a tener disciplina en su comunicación. Y para poder tener disciplina tienen que aprender a entenderse y a sacar sus recursos y a potenciar sus recursos. Todos tenemos capacidades y habilidades. Muy bien. Si nuestros atrapes nos limitan y nos voltean la posición, yo estoy resentida porque no me ponen caso, porque no tengo notoriedad. Pero ¿por qué no tengo notoriedad? Hay un miedo, hay un vacío interior. ¿Por qué buscas notoriedad? Simplemente fluye y avanza porque todos te necesitamos. Entonces hay un problema de vacíos emocionales. Y si hay vacíos emocionales es porque sus relaciones, digamos, personales, vinculares, de afecto seguro, no está resuelto durante su historia, no fue resuelto en su historia y hay que trabajarlo. Yo vuelvo a decir, no hay edad para el cambio. Todos tenemos capacidad de potencializarnos. Entonces, estas personas que han estado de esta manera, se les trabaja a nivel de coaching, tienen que tener asesoramiento necesariamente y tienen que entender de que son parte de un equipo de dinámica. Ahora, previo a ello, hay entidades que empiezan con cursos de capacitación, con cursos de motivación, para que se vaya trabajando por onda al grupo y de paso les llegue. Pero si ya las cosas están complicadas como persona, que hay un trama ya a nivel psicológico de dificultad, eso hay que irlo tratando independientemente. Me queda el caso de una señora que me vino, manejaba recursos, digamos, negociaciones muy fuertes a nivel transnacional en una entidad muy destacada, pero tenía un carácter sumamente imposible de tratar, pero era habilísima en los negocios, por eso la empresa la sostenía, pero impedía el trabajo en equipo, nadie se le podía aceptar y no la querían perder por la habilidad. La señora ingresó, la gerente ingresó a un sistema de coaching, tuvimos que entrar por los hilos oportunos para poder regularla y se retornó sumamente cooperativa, hasta preocupada de tener que ahora mejorar inclusive en las relaciones con su familia porque no quería que su hijo posteriormente pasara estos problemas por los sistemas de su manera de ser. Tenía cero comunicación, sumamente autocrática y aplastante. Todos tenemos la oportunidad de transformarnos y eso tenemos que hacer. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Y nos han hecho dos consultas. Sin embargo, como van hiladas en el mismo tema, voy a hacer las dos. Nos dicen lo siguiente. ¿Cómo se consideraría cuando en esta época de pandemia, inclusive hay letreros grandes donde se prohíben los saludos con brazos, estrechadas de mano, etcétera? Y la segunda consulta es cómo debemos comunicarnos en un trabajo remoto, ya sea por Zoom, ya sea por webinar, en estas reuniones virtuales que tenemos ahora. Ujú. ¿Cómo debemos manejar la comunicación en esta época? Perfecto. Me ingreso con la segunda pregunta y luego te concluyo con la primera. Qué interesante es comunicarnos virtualmente. Y como les dije, lo que nos ha dejado la comunicación virtual justo es el punto focal en donde toda la fijación de la comunicación se da, nuestro rostro. Muy bien. Entonces decimos, trabaja tus gestos de tu rostro para poder afinar tus niveles de comunicación. Ya le dije, el rostro que usamos está unida a la emoción que más empleamos. He tenido muchas personas que tenían, sin darse cuenta, expresiones muy duras en su rostro, sumamente duras. Y créanme que cuando eso se trabaja, automáticamente empieza a funcionar adecuadamente. Y mire, qué curioso, la recetita que siempre lo estamos ya soltando por todo momento. Estás muy serio, aprende a reírte. Y dice, yo me río, vamos, y con las justas dice, ahí nomás queda, hasta ahí. Aquí están los atrapes, está la contención. Hay mucha tensión. Les enseñamos a reír. Esa risa abierta, espontánea. Y uno se prepara con el arquetipo. Mire, qué interesante es que el cerebro no capta cuando una risa es real de cuando es impostada. Yo puedo hacer el arquetipo de la risa, y ya me lo está captando el cerebro y me manda la risa. ¿Se da cuenta? Porque nosotros nacemos con la risa. Es parte del ser, es parte del mandato evolutivo. Y la risa nos da felicidad.
Curiosamente, decíamos nosotros que la risa aparece en el bebé a partir del tercer mes, que es la risa social. A los 4 meses el niño está riendo y a los 5 está en carcajadas. Usted se da cuenta solito, está en carcajadas, no están haciendo nada y el bebé está en carcajadas. Muy bien. Y decimos, eso es parte de la risa. Investigué mucho el psiquismo fetal. Trabajé mucho sobre ello. Es una de las razones por qué me dieron el doctor honoris causa. Trabajé las actitudes maternas y paternas de los niveles afectivos y para potenciar la inteligencia más, emocional en base a formar líderes trascendentes. Cuando nosotros activamos las hormonas del bienestar en el cerebro humano, automáticamente nuestra inmunidad está alta y nuestro sistema vital, emocional también está buena. Por lo tanto, yo manejé mucho las actitudes afectivas, emocionales profundas que ingresen al cerebro de ese bebé a través de los padres. Curiosamente, los bebitos nacidos, recién nacidos, ya nacían sonrientes. Los tengo investigados y todos fotografiados. Y he hecho los trabajos longitudinales. Ahí nada más unido a una lactancia emocional, vincular de la madre, porque ya se trabajó las actitudes afectivas profundas, y luego los sistemas de estimulación temprana adecuada, los métodos formativos adecuados, el núcleo de familia organizado, estamos hablando de humanos de calidad. Muy bien. Hoy en día, de repente decimos idealizado ese tipo de vida, pero ¿por qué no hacerlo? Si es parte de las intenciones y el deseo del querer hacer bien las cosas. Y cuando catamos a las parejas en esos estados, se ponen digamos, deseosos de querer ejecutar ello. Y por eso le digo, esa calidad humana, esa sonrisa, esa apertura, se ayuda y se trabaja. Estos rostros ásperos, hay que trabajarlo. El niño pequeño es vital, ¿por qué? Porque ríe 250 veces al día. El adolescente está riendo entre 70 a 80. Antes lo colocaban entre 18 a 20 y ahora con tantos avances en tantas cosas se está marcando entre 70 a 80. El adulto debería de reír entre 14 a 16 veces al día. ¿Cuántas veces nos reímos? Por eso estamos parcos. Por eso las caras se endurecen, los estados emocionales nos atrapan y vivimos en esa mochila que la atrapamos y decimos, libérate, vamos, suéltate. Tuve una vida difícil, no, tú has tenido una vida llena de experiencias. ¿Cómo lo has resuelto? Mira la calidad de vida que ahora puedes tener, cuánta experiencia puesta en ti. ¿Me ve? Entonces me decía una persona muy desarrollada, que inclusive lloró diciendo, tengo mucha pena por mi madre. Ella fue, vendíamos en una carretilla eh, comida porque mi padre nos abandonó y lloraba, ¿no? Por la tristeza de la madre. Y yo le decía, ¿por qué te tristeces? Enorgullécete de ver a una madre que como sin nada de recursos se transformó. Y mira cómo generó, mediante sus habilidades, movimiento económico. Mírala empresarialmente y mira lo que logró en ti. Qué maravilla de madre has tenido. Ahora la beneficias con economías que tú puedes por tu lado, pero es parte de ella. O sea, date cuenta de en dónde, por qué la tristeza, míralo con orgullo. ¿Se dan cuenta cómo cambiamos los chips de las percepciones? El sufre peruano sufre tiene que salir, porque tenemos que crear nuevas innovaciones. Y de la otra respuesta que nos dicen, por ejemplo, ¿cómo nos podemos comunicarnos mejor virtualmente si ahora, perdón, nos podemos comunicar si durante la pandemia nos retiraron los brazos, nos retiraron la cara, nos pusimos, digamos, las mascarillas y dijimos lo único que nos quedaban eran los ojos. Los ojos transmiten el alma, es la experiencia del sentido del alma. ¿Cómo está tu mirada? ¿Tu mirada es muy cargada, muy funesta, muy desconfiada o muy de apertura, muy de añoranza? ¿Cómo brillas a través de tus ojos? Y no quita, lógicamente, que nos quede la preocupación, ¿qué pasa con esos niños de 2 a 4 que tienen la actividad social de salir hacia el mundo, fueron detenidos y aislados y enmascarados? Eso es una gran preocupación. Se nos viene todo un grupo de personalidades esquizoides, porque el cerebro en ese momento se apertura al espacio social, empieza a innovar la sociabilidad y la fuerza del yo empieza a funcionar. Eso se ha limitado y lo hemos sacado a los 4. ¿Se dan cuenta? Pero ya con retrasos en esos procesos madurativos. Cada etapa tiene sus condiciones madurativas de momento, porque es ahí donde se dan los despegues.
y ahora todo eso está no sincronizado. No crea, hay una amplia preocupación. Si a nosotros nada más nos quedamos un poco entre dudas o no de apertura o no apertura, nos quitamos o no nos quitamos las mascarillas, otros países ya lo han hecho y de repente ya caen en dificultades y uno tiembla y decir, claro, estoy vacunado, no sé si no me va a pasar nada, pero de repente me vino el reporte que estuvo vacunado y se la pasó mal. Entonces, muchas cosas se van presentando y hay que ir observando. Por eso decimos, inmunidad. La inmunidad es tu alegría, tu felicidad y tu apertura, tus niveles de comunicación. Ahora, lógicamente, yo le diría a las personas que han sido impedidas de abrazar, porque ha habido hasta en las casas donde ya ni se abrazaban, cada uno se metía a sus cuartos y nadie se abrazaba, no, nadie se comunicaba y salían enmascarados. Entonces, el valor de la confianza íntima se perdió. Ahora hay que repararlo y más bien sí, hay que darnos abrazos. Ahora que ya se nos permite, ya sabemos cómo hacerlo, cómo protegernos, como me decía un médico, si tú pasas a en una zona donde no te sientes segura, no respires, simplemente camina y avanza y luego ya respiras. Y decía, ok, y yo lo he hecho, lo he practicado realmente porque por la aspiración es que te contagias. Entonces, básicamente tenía algo de desconfianza, dice, solamente, y después me iba a respirar. Entonces, son líneas, ejercicios de respiración y de aguante también, ¿no? Son muchas cosas. Mire, tantas cosas que hay que hablar, pero el tiempo está corriendo y me está preocupando. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, como usted dice, el tiempo es aquí el enemigo, podríamos decirlo. Interesante reflexión con la que nos deja. ¿Cuántas veces nos reímos al día? Compartirle Y y perdóname, comentarle, perdóname, sí, perdóname. ¿Y cuántas veces nos abrazamos? Por favor, la correcto. inteligencia emocional solo se alimenta de pensamientos positivos, se alimenta de la risa, se alimenta de los abrazos, se alimenta de los deportes emocionales. Digo deportes emocionales porque cuando yo respiro, yo camino, respiro, recibiendo naturaleza y voto, voto digamos, la respiración, expiro botando la energía magra de mi cuerpo. O sea, voy haciendo, respirando y botando. Estos elementos continuos y las buenas relaciones humanas, de eso se alimentan las emociones. No hay más, de los abrazos, no hay más. El abrazo humano está permitido en que debe de darse por lo menos entre 8 a 10 abrazos normales. Eso sería lo normal, pero si tú quieres fomentar más, pues abrázate también entre 14 a 16 veces al día. Los abrazos compactados. Muy bien. Si tú te mantienes en esos niveles, vas a ver lo vital que estás. Yo he investigado mucho, he entrevistado a muchas personas de la cuarta edad y casi todo su sistema de vida, vitales, alegres, entusiastas y muy operativos ejecutivamente, lo han hecho manteniendo estos modelos de vida. Muy bien. En fin, y hablaría mucho de esto. Quiero que vean las investigaciones de Rita Levi Montalcini, premio Nobel, justamente trabajó sobre las células de la tercera edad y te habla perfectamente de la importancia de la renovación. El cerebro tiene que estar siempre en actividad, no hay jubilación mental, siempre tiene que estar en actividad. Y ojo que yo he hablado con personas de 94 años, 93, 92, en pleno espacio vital, en sus estados. Rita Livi Montalcini. Ella decía, ¿qué edad tengo? La de mi cerebro, 20. Si no veo, me pongo lupa y si no escucho, mi cuernoscopio. Una mujer que se trasladaba por todo el mundo dictando conferencias a todo nivel. Vivió hasta los 103 o 104 años. Yo la conocí cuando tenía 101. Sumamente activa y vital, con mucha capacidad y experiencia. Y justamente sus investigaciones fueron basadas en eso, en el cerebro de la tercera edad. Muy bien. Bueno, muchas cosas que hablar, pero ya me prometo callarme. Bueno, al contrario, doctora, nosotros quisiéramos que el tiempo se pueda extender más y poder seguirla escuchando, enriqueciéndonos en realidad con sus conocimientos. Agregado a ello, les informo a las y los participantes que se ha compartido en este momento en el chat una encuesta de satisfacción sobre nuestros eventos virtuales. Las y los invitamos a responder una breve encuesta para continuar mejorando nuestras actividades de capacitación. Doctora, le hago la última consulta. Yo sé que el tiempo nos apremia, pero las consultas han llegado en demasía, podría decirle, y con esta consulta que es una de las más resaltantes, acompañadas a las que vienen, eh, creo que con esta podríamos concluir. ¿Cómo manejar el aspecto intergeneracional en los equipos?
de manera que el personal joven, adulto intermedio y mayor desarrollen una interacción positiva y no se orienten hacia la segmentación o exclusión. Interesante consulta. Exacto, exacto, exacto. Mire, definitivamente yo les mandaría a ver una película a estos jóvenes, El pasante de moda. Es interesantísima esta película, muy, muy aleccionadora. Los jóvenes tienen que entender que nosotros no somos de la tercera edad, no somos, digamos, yo diría, somos personas de la experiencia mayor. Lógicamente, esto es un ciclo, ¿cierto? Este es un ciclo. Nosotros nos encontramos con los jóvenes. Aquí es donde transmitimos el valor, el respeto y la confianza de la escucha, esta escucha sensorial activa y esa comunicación afectiva y efectiva. Acá los jóvenes dan lo suyo y la experiencia del adulto también la da. Estos jóvenes se nutren de la experiencia del mayor y se nutren de lo que ellos vienen teniendo. Y desde ahí vamos avanzando y va cerrándose el ciclo y ellos siguen avanzando. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué sucede con los jóvenes? He escuchado inclusive cuando dicen, oye, él es que ellos son los cavernarios, ¿no? Son los cavernarios, los dinosaurios, o sea, como decir, pues, ya de los prehistóricos. ¿Y qué está pasando? ¿A qué se están refiriendo? Los jóvenes están haciendo esto. Cuando vienen el cruce y se encuentran con las personas, hacen esto, votan, porque hay una necesidad de predominancia, se ha creado un ego muy plastificado. Acuérdense que estos jóvenes son producto de la era de los padres ausentes y de la innovación de la tecnología. Este cruce indirectamente los han ido deshumanizando, aunque curiosamente se venía trabajando los proyectos de estimulación temprana, se venía trabajando para generar habilidades. Yo me acuerdo que en esa oportunidad, en los años 90, yo estaba asesorando MINSA, justamente estos proyectos, y yo insistía mucho en la importancia de cómo estimular estructuras psicológicas saludables, porque así como tú estimulas los desarrollos motores y lingüísticos para capacidades cognitivas y desempeño de aprendizaje educativo y luego laboral, teníamos que también estimular estructuras psicológicas saludables, porque se estimula la personalidad, se estimula la inteligencia emocional, se estimula tus recursos psicológicos. Si no los tienes, apréndelo. Si te limitaron, desarrollalo ahora. Y algo que siempre digo, los padres pueden haber hecho cosas buenas o malas, o no muy buenas, o peores, o muy buenas, pero ya lo hicieron. Pero a partir de tu edad, tú tienes ahora el motor en tus manos. De ti depende potencializar todo lo que tú creas que es bueno y regular todo lo que creas que no fue bueno. Por eso hablamos de lo que nosotros decimos dentro de la inteligencia emocional, el autocontrol, la autoconfianza, el control de los impulsos, el aprender a socializarnos, la autenticidad. Estamos manejando mucho el yo auténtico. Séte auténtico. Eso es parte de los valores que necesitamos enfrentar hoy en día en nuestras realidades. Claro que el mundo está movido. La pandemia generó muchas cosas, generó muchas condiciones. En fin, estamos pasando episodios muy importantes en los cuales nosotros ahora tenemos que centrarnos en nosotros mismos para nuestro crecimiento. Doctora, muchas gracias por sus respuestas, por enriquecer nuestros conocimientos. Como le decía desde el principio, en verdad, como usted bien señalaba, es lamentable que el tiempo nos apremie, que en estos momentos pasa tan rápido cuando estamos aprendiendo tanto y sobre todo cuando estamos en este enriquecimiento. Como le decía, tenemos tantas consultas, sin embargo, el tiempo es pues enemigo. Queremos agradecerle entonces a usted, la señora doctora Marta Leiva Mesa, por haber compartido su valiosa experiencia, conocimiento y sobre todo su tiempo con nosotros, tan valioso en estos tiempos. Se le recuerda que se otorgará la constancia de participación a aquellos que se hayan inscrito de forma correcta en la plataforma. Las constancias se enviarán a los correos electrónicos registrados en 25 días hábiles posteriores a la culminación de la capacitación. Hacemos énfasis en que las constancias son solo para aquellos que hayan asistido y permanecido durante toda la conferencia de hoy.
Asimismo, las y los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas sesiones gratuitas. Doctora, simplemente un espacio para de repente quisiera cerrar con una última idea de esta conferencia. Mire, yo solamente le dijera, la vida es la vida, hay que aprender a vivir. Simplemente eso es importante. Yo aprendí a respetar mucho la vida de todos y la vida del ser humano. Durante los 40 y tantos años que vengo ya manejándome como psicóloga y en muchas conferencias haber participado, que no escuché, que no vi y como dije, cómo nos complicamos. La idea es sentir que la vida requiere siempre ser resuelta con placer, con optimismo, con vitalidad y con confianza. La familia es un elemento primordial. La familia es nuestro núcleo, es nuestro ser. Nunca perdamos esa posición. Y siempre entendamos que nosotros partimos de códigos cerebrales que mapean nuestras emociones, que son nuestros padres. Y que todo es importante. La experiencia de la edad implica mucha importancia y mucha relevancia. Lo demás son capacitaciones, son profesionalismos que se van a ir dando, que de una u otra manera nos a veces nos alumbran la vida, pero eso no se resuelve mientras tú no estés bien contigo mismo. Gracias. Reiteramos nuevamente el agradecimiento, doctora, por su tiempo y sobre todo por los conocimientos compartidos esta noche de hoy. A las y los participantes también les agradecemos por haberse conectado y les deseamos unas muy buenas noches. Gracias a todas y todos. Muchas gracias.